Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más. Hoy estamos con el primer principio de la termodinámica, ¿de acuerdo? Esto es hemos introducido en vídeos anteriores el tema de la termodinámica, y ahora estamos con el primer principio. El primer principio, pues, se basa en energía interna, calor, trabajo y radiación, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente en primer lugar vamos a ir detallando todo. Vamos a ver qué se nos va a ir, qué se nos va a quedar, cuándo es positivo, cuándo es negativo. Después vamos a llegar al proceso, lo que son procesos que tienen algo estático, por ejemplo, isotermo, que también lo hemos visto, isóbaro, isócoro, y uno nuevo, que esto no lo hemos visto, que es adiabático, ¿vale? No es nada extraño, simplemente es un poco distinto. Entonces vamos a empezar con el primer principio de la termodinámica y sabemos que el incremento de energía interna es igual a un calor transferido, menos un trabajo, más una radiación. Pero en este caso vamos a despreciar la radiación. La vamos a despreciar porque nos va a resultar mucho más simple los cálculos y depende mucho del material con el que estemos trabajando. Por ejemplo, un metal desprende mucha más radiación que otro elemento como puede ser, por ejemplo, la madera. Entonces, vamos a partir de que... Entonces, vamos a partir de que la radiación la vamos a despreciar, en nuestro caso, ¿vale? De momento. Después llegará en ingeniería, la carrera de ingeniería, segundo de carrera generalmente va a llegar una asignatura que se llama ingeniería térmica. Y ahí sí se trabajará con energía, trabajo y radiación. ¿De acuerdo? Sabemos que un sistema puede intercambiar energía con su entorno de diversas maneras: calor, trabajo y radiación. En general, el intercambio de energía produce un cambio de energía interna en el sistema. En el sistema vamos a llamar por así decirlo, la pieza, el elemento, ¿vale? Tenemos la pieza y el entorno, el sistema y el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, el primer principio de la termodinámica se enuncia como: la variación de energía interna de un sistema es igual al calor transferido al sistema más la radiación absorbida menos el trabajo realizado por dicho sistema. Es más o menos lo que yo he puesto aquí. La variación de energía interna de un sistema es igual al calor más la radiación menos el trabajo. Como nosotros ahora mismo vamos a despreciar la radiación, lo que se nos va a quedar es esta de aquí. A ver, esta de aquí. Calor menos trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que la variación de energía interna es calor transferido más radiación menos el trabajo, llegamos a esta de aquí. Despreciando la radiación tenemos esta de aquí. Y llegamos a este convenio que está aquí. Este convenio de signos, que es muy importante. El calor transferido, es decir, el flujo de calor, ¿de acuerdo? Flujo de calor, no de energía. Ahora estamos trabajando ya con calor. Estamos trabajando con sensibilidad térmica, movimiento de partículas, ¿de acuerdo? El calor transferido, cuando es mayor, es decir, el calor transferido al sistema, es decir, desde fuera hacia el sistema, es decir, del entorno hacia la pieza. Cuando el calor transferido del entorno hacia la pieza, como puede ser de un sartén caliente a un agua en su interior, ese calor que se transfiere del sartén hacia el agua es el calor transferido sobre el sistema, es decir, al sistema. Entonces el calor transferido es mayor que cero. ¿De acuerdo? El calor transferido en ese caso es mayor que cero. Cuando el sistema gana calor por transferencia del entorno sobre el sistema, es positivo. Y después, cuando el calor es transferido por el sistema, es decir, el agua está caliente
y calienta el sartén, entonces, ¿qué va a pasar? Que el sistema está perdiendo energía. Y al perder energía, con el mismo trabajo va a perder calor. Y al perder calor, entonces el calor es negativo, menor que cero. Repito, cuando el calor se transfiere al sistema, considerando el sistema nuestro elemento, va a ganar calor positivo. Y cuando el calor transferido es del sistema hacia afuera, hacia el entorno, es negativo. Y también tenemos trabajo realizado. Cuando es un trabajo realizado sobre el sistema, es decir, se aplica un trabajo sobre una pieza, es negativo. Y cuando la pieza, cuando la pieza es el que emite el trabajo, el que realiza el trabajo, es positivo. ¿Vale? Por ejemplo, un compresor y un motor. Un motor y un compresor funcionan exactamente igual. Sus mecanismos son en la constitución básica, ¿vale? Tenemos pistón, biela, corredera. Manivela, corredera, perdón. Manivela lo que viene siendo el cigüeñal. Biela lo que viene siendo el balancín. Bueno, biela lo que viene siendo lo que es la biela original de un motor que va hacia arriba y hacia abajo. Y corredera sería el pistón sobre el cilindro. Eso es un mecanismo biela, manivela, corredera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un compresor está comprimiendo aire, el cigüeñal transmite el trabajo hacia el pistón. Es decir, el trabajo se realiza al sistema. Entonces el trabajo es mayor que cero. Porque se está realizando un trabajo al sistema. Y después cuando el sistema realiza trabajo, es un motor. Es decir, el pistón realiza el trabajo para que se mueva el cigüeñal. Entonces el trabajo es mayor que cero. Antes creo que me confundí. Cuando un cigüeñal mueve un pistón para comprimir aire, un compresor, el trabajo es menor que cero. Entonces, el trabajo de un compresor, menor que cero. El trabajo de un motor, mayor que cero. ¿De acuerdo? Es importante tener estas ideas claras. Bien, en este proceso, lo que importa es el final. Da igual que ocurra gráficamente, que el calor y el trabajo ocurran moviéndose aleatoriamente por una gráfica PV, presión-volumen. Da igual, lo importante es el final. En este caso, lo importante es el final. Esto ya se debe haber visto en física, sabiendo que lo importante es el final. Otro dato a destacar, la energía interna es una variable de estado. ¿De acuerdo? La energía interna es una variable de estado. Sabiendo que la termodinámica es el estado macroscópico, ya esto lo comentamos antes, en vídeos anteriores, de un sistema, puede especificarse solo cuando el sistema está en equilibrio. La termodinámica es el estado macroscópico de un sistema que puede especificarse cuando está en equilibrio. Todo esto lo hemos visto ya en vídeos anteriores. Entonces, recalcando que la energía interna es una variable de estado, vemos que el calor y el trabajo dependen de un camino a seguir. ¿De acuerdo? Todo esto debe ser un proceso cuasi estático. Es decir, tiene que ser una gráfica continua, sin interrupciones. Si no, no tendría sentido. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente parte que tenemos por aquí es la energía interna de un gas ideal. La energía interna por un gas ideal viene dada por sus propiedades. Tenemos el teorema de la equipartición, que ya lo hemos nombrado anteriormente, que cada grado de libertad aporta el promedio de K sub B, constante de Boltzmann, por temperatura, partido 2, es decir, la mitad, de la energía por molécula a la energía interna del sistema. Esto está explicado ya, entonces solo lo voy a comentar. También cabe destacar que la energía interna de un gas es función solo de la temperatura. ¿De acuerdo? Ya también lo hemos visto que según su temperatura aumentan los grados de libertad y se modifican varios parámetros. En primer lugar tenemos un gas monoatómico. Un gas monoatómico es un gas de un solo átomo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos poner el azufre.
¿de acuerdo? Podemos poner azufre, podemos poner un argón, por ejemplo. Pero después tenemos gases diatómicos. Tenemos que tener en cuenta que pueden ser gases, o sea, para este caso tiene que ser gases ideales. Entonces, sabiendo que un gas monoatómico tiene 3 grados de libertad, si lo ponemos en modo espacial, imagínense una bola que gira hacia la izquierda y derecha, 1 grado de libertad. Arriba, abajo, otro grado de libertad. Y hacia atrás y hacia adelante, hacia el frente, hacia nosotros, es otro grado de libertad. Entonces tenemos 3 grados de libertad. ¿Por qué no hay más? Si un átomo rota, que es completamente esférico, redondo, una bola, rota, no vamos a ver que está rotando. Entonces ese grado de libertad no existe ni para adelante ni para atrás. Entonces solo tenemos 3 grados de libertad. Pero después con los átomos diatómicos, ¿vale? Con elementos diatómicos, las cosas cambian. Por ejemplo, O2, nitrógeno, también nitrógeno siempre es un gas diatómico. Y otro tipo de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, son gases diatómicos. No pueden estar solos. Entonces ya ahí tendremos más grados de libertad. Tenemos las 3 traslaciones, es decir, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, al fondo, hacia nosotros. Tenemos rotaciones, es decir, podemos girar entre los dos átomos, ¿vale? Un eje vertical, podemos girar. Y tenemos el eje Z, que sería de la pantalla hacia nosotros. Y podemos hacer rotar 2 átomos, 2 bolas unidas, así. Pero además tenemos 2 vibraciones. Tenemos vibraciones hacia afuera, es decir, que se alejen y que se acerquen. Tenemos dos tipos de vibraciones, hacia afuera y hacia adelante. Bien, pues para gases diatómicos tenemos que utilizar estas instrucciones de aquí. ¿Por qué? Porque según su temperatura cambia. Cuando las temperaturas son bajas, es decir, entre 10 y 100 Kelvin, vamos a tener que usar la constante de 3 medios nRT. ¿Por qué 3 medios? Porque solo va a haber traslaciones. A esa temperatura solo hay traslaciones, no hay ni rotaciones ni vibraciones. ¿De acuerdo? Después, a temperaturas medias, entran ya las rotaciones, que serían 5 medios, que serían 5 grados de libertad, entonces 5 medios nRT, y sería cuando estemos trabajando entre 100 y 1000 Kelvin. Y después tenemos temperaturas altas, que ya tenemos todos los grados de libertad, 7 grados de libertad, que sería la fórmula 7 medios, número de moléculas, constante de Boltzmann por temperatura, o 7 medios nRT, y esto más o menos ocurre entre 1000 y 10.000 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, en función de la temperatura a trabajar y si es atómico, monoatómico o diatómico, vamos a tener que utilizar un convenio u otro. Bien. Todo aquí podemos observar, es lo mismo, que en función de la temperatura dependen de los grados de libertad. Entonces depende de la constante. Si la temperatura no es suficiente, pues no vibra. Entonces hay que tener en cuenta. Generalmente es muy complicado, por ejemplo, el plasma sí que suele llegar a altas temperaturas, a más de 10.000 Kelvin, pero no se suele analizar ese tipo de cosas, pero sí que hay que tenerlo en cuenta por si hace falta. Después tenemos aquí la teoría del gas diatómico. Esta teoría del gas diatómico es un tanto interesante, no es muy complicada de entender, que simplemente consta de el cálculo del trabajo realizado por el gas. Esta teoría dice que la derivada del trabajo es igual a la fuerza por la diferencia de distancia. Diferencia de trabajo es fuerza por diferencia de distancia. Vectorial. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que sabemos, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, una fuerza de un gas dentro y una fuerza de un gas fuera. ¿Qué pasa? Que tienen una fuerza por una diferencia de distancia, ¿vale? En el eje X. En el eje X, este es el eje Y. Diferencia en el eje X. Y por coseno, sabemos que esto es un producto vectorial. El primero por el segundo por el coseno de ambos. Y vemos aquí
que están en la misma línea. Entonces, como bien sabemos, el coseno de 0, porque no forma ningún ángulo, simplemente es misma dirección, distinto sentido. Entonces, el coseno de 0 es 1. Entonces, f vector por diferencia de posición vector es f por dx porque el ángulo es 0. Entonces, llegamos a la conclusión que la presión por el área, por diferencia, que es presión por área es fuerza, ¿de acuerdo? Fuerza, que es presión por área, por diferencia de x, ¿qué va a pasar? Que esta parte de aquí es volumen. Entonces tenemos una presión por diferencia de volumen. ¿Y eso qué es? El trabajo. ¿De acuerdo? Diferencia del trabajo es presión por diferencia del volumen. Una presión interior cambia su volumen, entonces cambia el trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nos va a quedar, nosotros cogemos esto y lo analizamos, nos va a quedar que si el émbolo cambia, se mueve, lo que va a cambiar es el volumen. Entonces nos va a quedar una integral que es volumen final sobre volumen inicial, presión por diferencia de volumen. Y esto es el trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Ya vamos a entrar en los procesos que les comentaba. En primer lugar, ya hemos introducido anteriormente esto, tenemos el proceso isócoro. Isócoro es volumen constante. ¿De acuerdo? Gráficamente en un diagrama PV, presión-volumen. Isócoro, el volumen no cambia, siempre está aquí, entonces va a cambiar la temperatura. La presión, perdón. Entonces, atendiendo a la ecuación general de gases ideales, P por U igual a nRT. Ojo, esto ocurre en gases ideales, ¿de acuerdo? Incremento de volumen es 0. Entonces, si vamos a la parte anterior y el incremento de volumen es 0, entonces el trabajo es 0. ¿De acuerdo? Si el trabajo es 0, el incremento de energía interna es igual al calor. Y el calor es lo que ya hemos visto antes, número de moles por C sub V, que es la capacidad calorífica. Lo vimos antes, para el monoatómico 3 medios de R y el diatómico 5 medios de R. Entonces, por el incremento de temperatura, que esto se traduce básicamente en esto de aquí. Para monoatómico, 3 medios de NR, incremento de temperatura. Y para el diatómico, 5 medios. Ya hablamos que diatómico era para temperaturas medias. 5 medios, temperaturas medias. NR, incremento de T. ¿De acuerdo? De esa manera lo podemos poner ahí. Simplemente es sustituyendo, no es gran cosa. Es muy importante revisar todo porque se nos puede escapar. ¿De acuerdo? Y recomiendo ser discreto en los cálculos, es decir, darse cuenta muy bien de qué proceso tenemos y si no cambia el volumen no hay trabajo y si no hay trabajo el incremento de energía interna es igual al calor. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a pasar al proceso isóbaro. El proceso isóbaro en un diagrama PV se corresponde con este de aquí porque no cambia su presión constante. Entonces teníamos antes que el trabajo era la integral entre volumen inicial y volumen final de una presión por una derivada del volumen, diferencial de volumen. Si ahora la presión es constante, una presión constante puede salir fuera de la integral y se nos queda volumen inicial menos volumen final por diferencia de volumen. Y esto se corresponde con delta de volumen, es decir, un diferencial de volumen final menos volumen inicial. Si lo queremos ver de otra manera, esto es la integral de diferencial de volumen, esto es 1. Entonces se quedaría volumen final menos volumen inicial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya sabiendo esto de aquí, que el trabajo es esto de aquí, entonces el calor va a ser
N C sub P delta T. ¿Por qué? Pues básicamente, incremento de energía interna. Antes vimos con C sub V, ahora es con C sub P. Ahora la expresión antes era volumen. N C sub P delta T menos el trabajo. Y el trabajo ya lo habíamos calculado. Simplemente esto es siempre lo mismo. Presión por diferencia de volumen. Presión por diferencia de volumen. Si esto lo simplificamos mediante la relación de mallas, ¿de acuerdo? C sub P menos R, C sub V. C sub P menos C sub V es R. Entonces, si nosotros venimos aquí, hacemos una conversión muy simple, ¿de acuerdo? Y hacemos la resta, nos va a quedar que N C sub V por delta T, ¿de acuerdo? No tiene mucha complicación. Esto, viendo que la presión la podemos poner de otra manera, esto sería lo mismo que aquí, N C sub P delta T menos N R delta T, sacamos factor común, N y delta T se queda C sub P menos R, y C sub P menos R es C sub V, entonces multiplicamos, no tiene mayor trascendencia, ¿de acuerdo? Recordar, una C sub P para un gas monoatómico es 5 medios de R, y para un gas diatómico 7 medios de R, ¿de acuerdo? Bien. Esto aquí no lo había explicado, esto se llama la relación de mallas. Es muy interesante, muy simple, esto simplemente hay que aprenderse una. Esta de aquí abajo es la que yo me sé de memoria, porque simplemente esto pasa por la izquierda restando y esto pasa por la derecha sumando, es decir, son combinaciones, no tiene nada muy complicado. Ahora pasamos al proceso isotermo. El proceso isotermo, como ya vimos anteriormente, tenemos una hipérbola, ¿de acuerdo? Tenemos una hipérbola y lo que va a pasar es que isotermo no cambia la temperatura. Tenemos un trabajo, volumen inicial, volumen final, presión por diferencia de volumen, y si nosotros sustituimos P de donde sale, igual que aquí arriba, P sale de la ecuación general de los gases, P por V igual a nRT. Entonces si despejamos P, se queda, la V se va de aquí, se queda aquí. Sustituimos, ¿de acuerdo? Nos queda esto de aquí. Y estos son todos constantes, número de moles, R, y temperatura es constante porque es isotermo. Entonces te queda derivada del volumen partido volumen. Y esto es un logaritmo neperiano. Siempre que lo de arriba sale derivado de lo de abajo, en una integral es un logaritmo neperiano. Entonces, el logaritmo neperiano de, esto sería nRT, logaritmo neperiano de volumen final menos volumen inicial. Pero el logaritmo neperiano de volumen final menos el logaritmo neperiano de volumen inicial, una resta del logaritmo neperiano es un cociente. ¿De acuerdo? Entonces, por propiedades de los logaritmos, tenemos esta parte de aquí, que es como se nos vendría quedando. ¿De acuerdo? Bien. Con datos de la presión, es decir, sabiendo la presión, nos va a quedar igual, pero nos va a quedar proporcional, es decir, no simplemente sustitución. Y aquí, porque no tenemos presión, entonces nos hemos buscado, por así decirlo, un poco la vida. ¿De acuerdo? Sabemos que la temperatura entonces está en función del volumen. El trabajo está en función del volumen. Ahora, como no cambia la temperatura y sabemos sabemos que como no cambia la temperatura y sabemos que la energía interna es una variable de estado y que depende de la temperatura, si no cambia la temperatura, ¿qué va a pasar? Que incremento de energía interna es cero. Entonces, el trabajo pasa para el otro lado sumando y se queda que el calor es igual al trabajo. ¿De acuerdo? Calor igual al trabajo en el proceso isotermo. Ahora vamos a pasar
al último proceso de todo. Vamos a pasar al proceso adiabático. Esto es un proceso en el que no hay transferencia de calor. No de energía, sino de calor. ¿De acuerdo? Es una curva. Voy a dibujarla por aquí. A ver si la puedo dibujar. Algo así. Y en un diagrama PV. Y es más así. Y ustedes dirán, es que es muy parecida a la anterior. Sí, es parecida. Pero es más fuerte, más pronunciada. La isoterma es más suave. ¿De acuerdo? Y esta es más pronunciada. De acuerdo. Pues es una curva exponencial o potencial, es lo mismo. Se corresponde con esta formulita de aquí. Esta formulita de aquí es P por V elevado a gamma es igual a una constante. Se podría hacer igual que P por V partido T, que ya hemos visto, P inicial por V inicial elevado a gamma igual a P final menos volumen final por volumen final, perdón, elevado a gamma. Esta gamma, o alfa, o como lo quieran llamar, lo llamo gamma, está elevando solo al volumen. Solo al volumen. ¿Vale? Y gamma es C sub P partido C sub V. Para un gas monoatómico, C sub P partido C sub V es gamma, es 5 tercios. Y para un gas diatómico es 7 quintos. ¿Vale? Este es el coeficiente adiabático en gamma. Bien. Aquí les traigo la demostración. La voy a comentar por el aire y no la voy a explicar porque es todo conceptos matemáticos. No son complicados, son simples, pero son extensos, ¿de acuerdo? Para explicar esta fórmula, P por V alfa igual a una constante, sabiendo que no hay transferencia de calor es cero, entonces la energía interna es, o sea, la energía interna más el trabajo es cero. Entonces la energía interna es igual a menos el trabajo, ¿de acuerdo? Utilizando un proceso isócoro, es decir, nosotros podemos coger, primero hacer un proceso isócoro, bajar hasta aquí, y después un proceso isóbaro, bajar hasta allá. ¿De acuerdo? Podemos hacer esa transición. Utilizando el proceso isócoro que ya hemos visto anteriormente, N C sub V de T, es decir, diferencia de temperatura, es igual a menos la presión por diferencia de volumen. Todo esto es visto anteriormente. Sabiendo que P por U igual a nRT, diferencia, sabiendo esto, ¿vale? Es la base de todo. Ya voy a poner aquí cuadrado, ¿vale? Entonces, diferencial de presión por volumen, es decir, esto lo he cambiado de orden. Diferencial de presión por volumen es igual al diferencial de nRT. Entonces, diferencial, estamos trabajando con un proceso isócrono, ¿de acuerdo? El diferencial de todo esto, ¿qué pasa? Que el volumen es constante. El volumen es constante, solo cambia la presión. Entonces, diferencia de presión por el volumen más. Esto es una derivada, una multiplicación. Derivada primero por segundo sin derivar más primero sin derivar por derivada del segundo. Entonces, derivada de presión por volumen más presión por diferencia de volumen. Volumen por diferencia de presión, simplemente lo hemos reordenado, más presión por diferencia de volumen es igual a NR diferencia de temperatura. Si nosotros cogemos y despejamos dt y sustituimos, tenemos que diferencia de temperatura es menos la presión por la diferencia de volumen partido N por C sub V. ¿De acuerdo? Vale, pues volviendo al anterior y ya sustituyendo, volumen por diferencia de presión más presión por diferencia de volumen es igual a menos NRP por diferencia de volumen partido N por C sub V. La N con la N se va y lo que le comenté antes, R que era igual a C sub P menos C sub V,
y la gamma que es S sub P partido S sub V es la gamma. Entonces, volumen por diferencia de presión más presión por diferencia de volumen es igual a menos gamma, presión por diferencia de volumen más presión por diferencia de volumen. ¿Qué pasa? Que tenemos diferencia de volumen sumando en los dos laterales. Entonces lo podemos quitar. Tachamos y queda volumen diferencia de presión igual a menos gamma, presión por diferencia de volumen. Nosotros podemos hacer ahora una integral en ambas partes. Entonces se nos queda, sabiendo que tenemos esta presión que está aquí multiplicando pasa dividiendo y este volumen que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces se nos queda diferencia de presión partido la presión es igual a menos gamma diferencia de volumen partido volumen. Esto, como ya hemos visto, es un logaritmo neperiano y esto es otro logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de la presión igual a menos gamma logaritmo neperiano del volumen más una constante. Esa constante va a ser logaritmo neperiano de una constante. Y si nosotros hacemos todo eso, el logaritmo neperiano se va a ir. La constante es la constante, o sea, una multiplicación, una suma del logaritmo neperiano es una multiplicación en su interior, ¿verdad? Entonces el logaritmo neperiano de la presión es igual al logaritmo neperiano de la constante más el volumen elevado a menos gamma. Entonces se nos va el logaritmo neperiano y la presión es igual a la constante por el volumen menos gamma, elevado a menos gamma. Y esto se nos queda presión por volumen elevado a gamma, porque gamma lo pasamos, ¿de acuerdo? Lo cambiamos, la constante la dejamos sola, esto pasa dividiendo, y al estar dividiendo en negativo pasa para arriba positivo. Entonces se nos queda P por V elevado a gamma igual a una constante. Por otro lado, P por V, sabiendo que es NRT, si nosotros cogemos esta y empezamos a sustituir y a trabajarla, nos va a quedar que la temperatura por el volumen elevado a gamma menos 1 es otra constante, ¿vale? Van a ser constantes distintas, no son las constantes iguales, pero esta es la explicación. Esta verificación, sabiendo que la presión es tanto, sustituimos la presión y despejamos y nos queda esta de aquí. También podemos sacar otra variante dejándolo en función de presión y temperatura y gamma, claro. Y nos queda este de aquí. Y después nos quedaría el cálculo del trabajo. La misma ecuación que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Sabiendo que una presión ahora constante, es decir, aquí hemos trabajado con todo lo que tenemos ahí encima. Por diferencia, una constante por volumen menos gamma por diferencia de volumen es una constante que sale fuera. Volumen menos, esto es ya una integral de básica. Menos alfa más 1 partido menos alfa más 1. Entonces eso nos queda eso, límite de integración, volumen final menos volumen inicial menos volumen final, diferencia de volumen. Y esto se nos queda que el volumen por una constante y el volumen elevado a menos gamma es la presión, que ya lo vimos antes, partido menos gamma más 1. Y esto entre volumen final y volumen inicial se nos queda que la presión por el volumen partido 1 menos gamma entre volumen inicial y final es igual a 1 partido 1 menos gamma, presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial. Y se nos queda esta formulita de aquí. Volumen elevado a menos gamma más 1 es igual a volumen elevado a menos gamma por volumen. Y después tenemos, si lo queremos poner en función de la temperatura, y si seguimos con el proceso, solo que cambiando con la fórmula de NRT, seguimos trabajando, vamos a llegar a que N por R por diferencia de temperatura partido 1 menos gamma. ¿De acuerdo? Esto en función de la temperatura. El trabajo, claro. Entonces ahora vamos a continuar con el siguiente vídeo, que es sobre problemas de estos procesos. Ok, perfecto.